No todas las leyes de la historia fueron justas. Algunas fueron simplemente absurdas. Y muchas de ellas estaban dirigidas a las mujeres. Cuando pensamos en leyes, solemos imaginar reglas diseñadas para mantener el orden, proteger a las personas y crear una sociedad más justa. Pero si miramos hacia atrás en el tiempo, descubrimos algo muy diferente. A lo largo de la historia, han existido normas que hoy nos resultan difíciles de creer. Reglas que no solo limitaban la libertad, sino que controlaban cada aspecto de la vida de las mujeres. Desde lo que podían vestir, hasta cómo debían comportarse. O incluso, lo que podían decir. Y lo más sorprendente de todo, es que muchas de estas leyes eran completamente normales en su época. Aceptadas. Aplicadas. Y en muchos casos, nunca cuestionadas. Hoy vamos a descubrir algunas de las leyes más extrañas, injustas y sorprendentes que afectaron a las mujeres a lo largo de la historia. Historias que parecen imposibles, pero que fueron completamente reales. En algunas antiguas sociedades, las mujeres no podían decidir sobre su propia apariencia. Existían normas estrictas sobre la ropa, colores prohibidos, prendas reservadas solo para ciertos estatus. En algunos lugares, usar la ropa incorrecta podía traer castigos. No se trataba solo de moda. Era control. Una forma de identificar, limitar y definir el lugar de cada mujer en la sociedad. Pero las restricciones no terminaban ahí. En ciertos momentos de la historia, a las mujeres se les prohibía hablar en público. Sí. Hablar. Expresar opiniones, participar en debates o incluso levantar la voz podía considerarse inapropiado. El silencio no era solo una expectativa. Era una obligación. Y romper ese silencio podía tener consecuencias. También existieron leyes relacionadas con el comportamiento dentro del matrimonio. En algunos lugares, las mujeres estaban legalmente obligadas a obedecer a sus esposos. No era solo una norma social. Era ley. Y desafiar esa autoridad podía traer castigos que hoy resultarían impensables. En otras sociedades, incluso la risa podía ser mal vista. Se esperaba que las mujeres fueran serias, reservadas, discretas. Reír demasiado alto, llamar la atención o mostrarse libre podía interpretarse como una falta de respeto. Y eso, en ciertos contextos, podía ser castigado. Pero quizás uno de los aspectos más impactantes de estas leyes era el control sobre la vida personal. En algunos momentos de la historia, las mujeres no podían elegir con quién casarse. Sus matrimonios eran decididos por otros. Familia. Autoridad. Tradición. El amor. No siempre era parte de la ecuación. Y en algunos casos, incluso después del matrimonio, la libertad seguía siendo limitada. Las mujeres podían necesitar permiso para salir de casa, para viajar, para trabajar. Cada decisión estaba supervisada. Cada acción controlada. También existieron leyes que regulaban la apariencia física. Desde el uso de ciertos peinados hasta restricciones en el maquillaje. En algunos lugares, arreglarse demasiado podía ser visto como sospechoso, como una señal de comportamiento inapropiado. Pero no todas las leyes eran solo restrictivas. Algunas eran simplemente extrañas. En ciertos momentos, se creía que las mujeres no debían participar en ciertas actividades por razones completamente irracionales. Ideas basadas en creencias, supersticiones o prejuicios. Normas que hoy nos parecerían absurdas, pero que en su momento eran tomadas muy en serio. En otros casos, las leyes eran utilizadas para controlar la reputación. Una acusación podía ser suficiente para cambiar la vida de una mujer. Sin pruebas. Sin defensa. Solo palabras. Y esas palabras podían tener consecuencias permanentes. Lo más inquietante de todo esto no es solo que estas leyes existieran, sino que eran parte de la vida cotidiana.
No eran excepciones. Eran la norma. Generaciones enteras crecieron bajo estas reglas. Sin cuestionarlas. Sin imaginar una alternativa. Pero con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Algunas voces empezaron a surgir. Personas que cuestionaban estas normas. Que preguntaban por qué. Que buscaban algo diferente. Y poco a poco, esas leyes comenzaron a desaparecer. Algunas fueron modificadas. Otras eliminadas. Y muchas quedaron como recuerdos de un pasado que hoy resulta difícil de entender. Pero eso no significa que hayan desaparecido completamente. Porque si algo nos enseña la historia, es que las ideas pueden cambiar de forma. Pero no siempre desaparecen. Hoy, muchas de estas leyes nos parecen absurdas. Incluso ridículas. Pero en su momento, eran reales. Y afectaban la vida de millones de mujeres. Cada una de estas reglas cuenta una historia. Una historia de control. De limitación. Pero también de resistencia. Porque a pesar de todo, muchas mujeres encontraron formas de desafiar estas normas. De cuestionarlas. De cambiarlas. Y gracias a eso, el mundo empezó a transformarse. Sin embargo, aún queda una pregunta importante. Si estas leyes existieron durante tanto tiempo, ¿cuántas otras historias siguen ocultas? ¿Cuántas normas olvidadas? ¿Cuántas realidades que nunca fueron contadas siguen esperando a ser descubiertas? Porque la historia no es solo lo que aprendemos en los libros. También es lo que quedó fuera. Lo que fue ignorado. Lo que alguien decidió no contar. Y a veces, las historias más sorprendentes son precisamente esas. Las que estuvieron ocultas durante siglos. Las que hoy nos hacen preguntarnos cómo era realmente el mundo en el pasado. Y tal vez, al mirar esas historias con atención, no solo entendemos mejor la historia, sino también el presente. Porque entender de dónde venimos es la única forma de entender hacia dónde vamos. Roma, la Edad Media, antiguas civilizaciones. Todas dejaron su huella. Pero no todas sus historias fueron contadas. Y hoy, hemos descubierto solo una pequeña parte. Porque la historia todavía tiene muchos secretos. Y quizás lo más sorprendente de todo es que estas historias no son solo parte del pasado. Porque aunque muchas de estas leyes desaparecieron, las preguntas que dejaron siguen aquí. ¿Cuántas historias nunca fueron contadas? ¿Cuántas voces fueron silenciadas sin que nadie las escuchara? La historia que conocemos no siempre es la historia completa. Y lo que hoy descubrimos es solo una pequeña parte de todo lo que aún permanece oculto. Porque detrás de cada época, de cada imperio, de cada ley, siempre hay historias que alguien decidió no contar. Y esas son las que realmente importan. Si quieres descubrir más historias como esta, historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora. Y acompáñanos en el próximo Vía JE.